atención va a estar dirigida, sí, al tema de la expulsión de los jesuitas, pero también a, digamos, deconstruir, desentrañar lo que es un discurso jesuítico en torno a lo que fueron sus propias glorias, frente a lo que la investigación dura en los archivos y en los testimonios, que no están hechos para el discurso, ni para la apología, ni para otras cosas, dicen, en torno a lo que fueron muchos elementos que no se conocen de la acción misionera de esta orden, sin que ello demerite, por supuesto, el papel de los jesuitas. Por lo tanto, pues agradezco mucho la oportunidad de este diálogo entre generaciones, que creo que se va a poner un poco intenso. En primer lugar, me interesa, como tengo poco tiempo, voy a explorar de manera panorámica dos elementos que tienen que ver con la expulsión de los jesuitas de la América hispánica septentrional. Me interesa abundar algunas notas en torno a lo que fue un drama en dos vertientes. La primera vertiente es el drama concreto, anecdótico, de la ruta del exilio. La expulsión de los padres jesuitas, decretada en Nueva España entre la noche del 24 de junio y la madrugada del 25 de junio de 1767, por parte de las autoridades, por parte del virrey de Croix, con ayuda del visitador José de Gálvez, desencadenó un proceso muy lastimoso, un proceso realmente de un gran drama humanitario para esta comunidad, que en la provincia de México estaba compuesta, como ya lo dijo el profesor Gastelum, de 678 individuos, 678 jesuitas, que se distribuían en toda la provincia de México. Y en la otra vertiente que me interesa explorar es que también fue un drama para muchas poblaciones que tuvieron en los jesuitas uno de los principales elementos de resistencia ante las medidas del despotismo borbónico. Me refiero a esta cadena de tumultos que en el ámbito concreto del territorio occidental de lo que era el reino de la Nueva España y que estaba conformado en términos de territorialidad eclesiástica por el obispado de Michoacán, desató una serie de manifestaciones, digamos, de rebeldía en contra de esa medida. La historiografía ha sido muy confusa al respecto. De hecho, la historia más oficial plantea que la expulsión de los jesuitas provocó una cantidad impresionante de manifestaciones de rebelión en muchas poblaciones importantes de lo que era el antiguo obispado de Michoacán. Obispado de Michoacán, que se extendía desde las costas del Océano Pacífico hasta prácticamente lo que hoy en día es el sur de Tamaulipas. Es decir, estamos hablando de obispados inmensos, inmensos. Dentro de ese territorio del obispado de Michoacán, en varios centros urbanos, con presencia jesuita, con presencia de colegios jesuitas, incluso con presencia de seminarios jesuitas, en 1767, al momento de la expulsión, se sucedieron una serie de rebeliones y de manifestaciones muy importantes, organizadas todas ellas, para resistir la orden de expulsión de los jesuitas. Pero esas rebeliones no tuvieron como impulso la expulsión de los jesuitas, sino que tenían antecedentes, venían desarrollándose esas manifestaciones de sedición y de inconformidad a las medidas de las autoridades hispánicas de meses atrás. Por lo tanto, la expulsión de los jesuitas fue la gota que derramó el vaso y que también derivó en otro drama terrible, que fue ni más ni menos la represión que José de Gálvez tuvo que salir a aplicar a las poblaciones del obispado de Michoacán, que se resistieron a cumplir la orden de expulsión o el extrañamiento de los jesuitas. Esto es gravísimo porque se trata se trata con toda seguridad del delito más punible que pudiera tener la monarquía hispánica, que era el delito de lesa majestad. Obstruir la justicia del rey o dañar cualquier cosa que tenga que ver con la autoridad del monarca era un delito de lesa majestad que se pagaba con pena de muerte. Y ese es otro drama paralelo en el cual se vieron involucradas una cantidad enorme de poblaciones, de las cuales solamente daré un panorama muy amplio. Para poder entender esto, me gustaría mucho poder, dar un panorama sobre lo que el mismo Clavijero tejió, y no solamente Clavijero. Francisco Javier Clavijero tejió una serie de versiones bellísimas en torno a ese patriotismo criollo, con su historia antigua de México y otros textos,
pero también tejió un discurso increíblemente apologético donde se construyó la leyenda dorada en torno a estos jesuitas por los jesuitas mismos, que tenía ciertas bases desde el punto de vista de lo que era la realidad de las comunidades que interactuaban con esos jesuitas, pero que también tenía muchos elementos de fantasía que hemos podido ir desentrañando a la par de ir consultando documentos más directos, documentos de otra índole, para tratar de contrastar lo que decían los jesuitas con respecto a su maravillosa labor en las misiones y con respecto a los problemas que tenían los jesuitas en esas misiones. Y vamos a ver cómo los contrastes son muy fuertes. ¿Cuál era la situación? No voy a tratar de no repetir los datos que ya tan precisamente ha dado el profesor Gastelum, pero ¿cuál era la situación de la provincia jesuita de México? Esta provincia que en 1767 contaba con 678 individuos que estaban repartidos entre la Casa Profesa de la Ciudad de México, en un noviciado, en 26 colegios y residencias, en 12 seminarios también en distintas ciudades y en 114 misiones. O sea, estamos hablando de 678 individuos para todo esto. ¿Y cuál era la situación de esa provincia en términos espaciales? Bueno, estamos hablando que esa infraestructura y esas instituciones jesuíticas que para 1767 contaban con esos 678 jesuitas, estaban distribuidos prácticamente en un territorio que, visto desde Guatemala hasta la Pimería, abarcaba más de 5,000 kilómetros. O sea, estamos hablando de unas inmensidades tremendas para 678 individuos. Eso creo que un poco nos puede comenzar a dimensionar de qué estamos hablando si queremos medir, digamos, eficientemente las divergencias entre lo que es el discurso de los jesuitas y lo que es su capacidad de acción y su capacidad de control de los territorios del norte, o su capacidad de cristianización y de integración a la monarquía hispánica de esos territorios del norte. En términos de anchura, bueno, también podemos plantear que era un ancho prácticamente desde la misión de Santiago en California hasta Cuba, igual de 5,000 kilómetros, en unos climas completamente diferentes y en territorios muy diversos. Por lo tanto, estamos hablando de una pequeña comunidad que yo creo que aquí seríamos la mitad de esos jesuitas que se repartieron en todo ese territorio. Bueno, un poquito menos, ¿no? Digamos la cuarta parte. Pero no llenamos ni un estadio, vamos. ¿Qué decía Clavijero? Bueno, Clavijero planteaba que para cuando los jesuitas recibieron orden del extrañamiento, orden de expulsión, pues las misiones del norte estaban distribuidas ya no en 9, sino en 7 provincias, porque 2 provincias, lo que eran Topía y la Tepehuana, habían pasado a ser administradas por el obispo de la Nueva Vizcaya. De tal manera que para 1767 los jesuitas tenían 7 enormes provincias de misión al norte, que eran Nayarit, era la última de las misiones, de los territorios de misión de los jesuitas en el ámbito temporal, Chinipas, la Tarahumara, Sinaloa, Sonora, la Pimería, Alta y Baja y California. Y para que se den una idea del asunto, California, por ejemplo, partía desde Cabo San Lucas y se extendía hacia el norte por 2,000 kilómetros. O sea, una cosa es decir que esos territorios, por acción de los jesuitas, estaban adscritos a la monarquía hispánica, y otra cosa es tratar de entender cómo esos jesuitas podían tener un control sobre todo ese territorio. Ahora, los jesuitas se habían manejado sobre todo como un poder corporativo, como ya lo dijo el profesor, obviamente obediente a la autoridad del Papa, mas no por ello desleal al rey de España. Eran un brazo muy importante, y sobre todo un brazo muy importante en términos de un San Ignacio de Loyola, que era un vasco. Y no solamente era el espíritu hispánico de esa orden, que poco a poco se fue globalizando. De hecho hay todo este cliché dentro de la historiografía que hablan que los jesuitas son la primera corporación global en la historia moderna del mundo, sino que además tuvieron una serie de privilegios muy importantes que les generaron muchísimos problemas. Más allá de las bulas alejandrinas, más allá del patronato regio, el rey de España no logró tener control sobre los jesuitas, al menos en 2 cosas muy importantes. El diezmo
el diezmo, que vamos a ver que se convierte en un conflicto para el siglo XVIII, y la cuestión del privilegio que le da el Papa a los jesuitas para poder confirmar, privilegio que eso tienen los obispos, pero que ante la lejanía de los territorios del norte, pues los jesuitas adquieren esa preeminencia para poder dar confirmaciones también. ¿Qué va a provocar esto? Esto va a provocar, de acuerdo a Clavijero, en el discurso de Clavijero, que los jesuitas se hubiesen lanzado a cristianizar y a integrar a la cristiandad enormes regiones, zonas de difícil acceso, donde había habitantes bárbaros, fieros, feroces, vagabundos, pérfidos y entregados a todo tipo de embriaguez, entregados a la superstición, entregados a la hechicería. Estamos hablando de un clavijero, estamos hablando de un jesuita increíblemente ilustrado, un jesuita, un intelectual muy importante, pero que finalmente pues es un misionero y es un religioso producto de su época, como lo fueron los franciscanos en el XVI o como lo fueron los franciscanos en el siglo XVII, que dieron en los pueblos nómadas y seminómadas del norte a indios belicosos, fieros, bárbaros, que vivían como venados, que eran como animales, y que tuvieron que empezar a establecer si tenían alma, si eran racionales y si tenían capacidad de religión, porque no tenían propiedades. De acuerdo a los españoles, tanto laicos como religiosos, y de acuerdo a la teología de la época, teólogos tan importantes como Fray Alonso de la Veracruz, le negaron cualquier capacidad a los nómadas de tener propiedad sobre sus territorios. Le negaron cualquier noción de propiedad y de propiedad territorial a esos grupos indígenas. Cuando sabemos que el modo de producción o de reproducción social de los nómadas implica un manejo increíblemente eficiente sobre el territorio, implica un manejo y partir términos con otros grupos, y tenemos noticias por otras relaciones de frailes y de sacerdotes y de incluso soldados que hablan y describen en algún momento, cuando les llamó la atención quiénes eran esos indios, les llegó a llamar la atención el hecho de que los indios efectivamente se peleaban unos entre otros grupos cuando se invadían sus territorios. ¿Qué quiero decir en todo esto? Que al igual que los grupos del siglo XVI, los misioneros del siglo XVI, los jesuitas del XVII y los jesuitas del XVIII siguieron la misma lógica epistemológica de los misioneros cristianos, que es barbarizar al nómada. Y como son bárbaros, pues hay que cristianizarlos, hay que civilizarlos. Y bajo ese discurso se compitieron el norte, los jesuitas, con la penetración de las haciendas y las estancias españolas. Mientras uno buscaba a los indios para tenerlos como mano de obra en las haciendas, los jesuitas los buscaban como almas para salvar y como neófitos que además habría que mantener de preferencia en su ignorancia como neófitos. Por lo tanto, ese discurso de que los jesuitas civilizaron, educaron a los indígenas, les enseñaron miles de cosas, hay que tomarlo con pinzas, porque muchos misioneros, sobre todo los alemanes, que había muchos misioneros jesuitas alemanes, dejaron testimonios bellísimos que contrastan mucho con lo que dicen los jesuitas en torno a esas misiones. Estamos hablando de un discurso jesuítico en el norte, donde todas esas misiones que se llevaron para allá, sí, tenían esa fisonomía, partían de un concepto clarísimo que era la creación prácticamente de un estado religioso militar, bajo la custodia de los jesuitas. Esos misioneros hacían trabajar días de la semana a los indígenas para la misión. Y además en el discurso decían que ya los habían convertido y que vivían en perfecta cristiandad. Sobre todo, por ejemplo, los pimas de la pimería, ¿no? Pero ¿qué encontramos cuando analizamos las cartas que se encuentran en archivos europeos y cuando encontramos las descripciones profundas de lo que los misioneros están diciendo? No las cartas anuas, no los reportes que están dando el provincial o el general, sino cartas de otras características donde los misioneros están tratando de entender por qué no pueden controlar a esos indígenas y por qué necesitan mantenerlos con cierta libertad. Bueno, encontramos contrastes bien interesantes. Mientras, por ejemplo, Clavijero, después de la expulsión, decía que precisamente gracias a esas misiones se conservaban esos territorios, que es el discurso que después la historia nacionalista
tomó, donde decía Clavijero que era difícil enumerar todos esos templos y toda la obra evangelizadora que se hizo en el norte, y donde además se quejaban Clavijero, en nombre de los jesuitas, de que los jesuitas hubieran hecho muchísimo más, si no hubieran tenido tantos obstáculos para la propagación del evangelio por parte de los españoles. Cuando los españoles se quejaban de que precisamente esos territorios, los españoles laicos, los estancieros, los que iban avanzando en busca de minas, los que iban rompiendo la tierra y poniendo estancias, los que iban avanzando con el ganado, se quejaban de lo mismo, que ellos hubieran podido haber hecho muchísimo más de no haber encontrado el obstáculo de los jesuitas que les quitaban todo el tiempo la posibilidad de acceder a la mano de obra de esos indígenas, integrarlos como mano de obra y además evangelizarlos por otras vías. Por lo tanto, tenemos un conflicto de poder en las misiones del norte increíblemente profundo y que habría que ir desentrañando para tratar de explicar cómo precisamente esos grupos, ¿no? Los tarahumaras, los pimas, los mayos, los yaquis, pues se encuentran, como en muchas otras fronteras de esa enorme monarquía hispánica, en medio de un conflicto de poder que muchas veces pues saben aprovechar y saben negociar para seguir siendo como son. Eso, digamos, estudiando las fronteras, se ve de una manera muy clara. Por ejemplo, pongo un ejemplo. A finales del siglo XVII, ya mencionaba el profesor Gastelum la labor del padre Quino, pero el padre Quino también deja unas cosas muy interesantes. Por ejemplo, cuando uno se pregunta por qué a principios del siglo XVIII los misioneros jesuitas que están escribiendo, los alemanes sobre todo, están escribiendo Europa, están describiendo las costumbres de los indios pimas, están diciendo que lo mejor es mantenerlos así, neófitos, principiantes en el cristianismo, que no está muy bueno que se alfabeticen mucho, que no está muy bueno que aprendan muchas cosas. Por supuesto que habrá algunos que tendrán que aprender, porque se requieren indios que administren, que escriban, que le ayuden al padre, pero los demás no. Y que además era muy difícil, y que además no era conveniente. ¿Por qué? Por una razón muy simple. La pimería era la frontera con los seris y con los apaches. Y entonces es una frontera de guerra, una frontera increíblemente violenta, que no inventan los jesuitas. Es una frontera que está ahí y en la cual se insertan los jesuitas y en la cual se inserta la expansión hispánica que poco a poco va penetrando esas tierras. Conforme se van estableciendo las misiones de los jesuitas, lo que va sucediendo es que los jesuitas no pueden eliminar la cultura de esos grupos. Y no pueden porque esa cultura responde a una situación que es necesario remontar, que son las incursiones guerreras de los apaches o que son las incursiones guerreras de los seris. Entonces son bellísimas las descripciones de las misiones del norte, por ejemplo de la Pimería, porque nos hablan de cómo, si bien el misionero está intentando cristianizar al indio Pima, él no puede quitar las costumbres guerreras de esos niños. Los niños, desde que están ya erguidos y empiezan a caminar, son dotados de pequeños arcos y flechas y le empiezan a tirar hasta las moscas. Es importante que el niño se socialice como guerrero. Y desde que nace hasta los 10 años, el niño está libre y socializándose como guerrero. Esas cosas no las quita el misionero. Entre los 14 y los 15 años, son constantes las descripciones de cómo en esas misiones, que después Clavijero dirá, viven en perfecto cristianismo, una comunidad que trabaja, ora, elabora y, ejerce la verdadera religión. Eso no es cierto. Lo que sucede con estos niños entre los 14 y los 15 años, desde el siglo XVII, en el XVIII y seguramente con anterioridad, tienen los rituales de transición para convertirse en adultos guerreros. Y están descritos los rituales y los misioneros no pueden hacer nada al respecto, porque necesitan que esos niños se conviertan en guerreros, porque son precisamente las huestes guerreras pimas las que van a defender a la misión en caso de una incursión de los apaches. Y no solo eso, sino que sí, van a misa, son bautizados, etcétera, etcétera, pero a la par de ello, les permiten salir a la guerra y a las incursiones para ir a cazar apaches. Y hay un pasaje bellísimo del padre Quino, de 1697, por ejemplo, cuando llega con una escolta de españoles a una ranchería de pimas.
El padre Quino llega con unos capitanes españoles. Por supuesto que tienen relaciones todos ellos. ¿Y qué dice el padre Quino? Hallamos que estaban bailando con las cabelleras y los despojos de 15 enemigos jocomes y janos, que pocos días antes habían matado, cosa que fue de tanto consuelo que el señor capitán Cristóbal Martín Bernal y el señor alférez y el señor sargento y otros muchos soldados entraron en la rueda y bailaron gustosos en compañía de los naturales. Es decir, y estas descripciones de estos mitotes, que son rituales guerreros que tienen los grupos del norte, donde están insertas las misiones, son constantes. Y no solo eso, Clavijero también dice, ellos nos defienden de las incursiones de los seris y de los apaches. Y los apaches hacen lo mismo. Cuando entran al territorio de los Pimas y pierden los Pimas, pues los de trofeo se llevan los apaches cabelleras, manos, pies y hacen sus mitotes al norte. Esta es la frontera donde están las misiones. En Nayarit hay un montón de cuestiones que tienen que ver con idolatría y con otras prácticas, porque son los grupos más difíciles de evangelizar. ¿Qué pueden hacer 2 o 3 misioneros frente a una población que tiene que sobrevivir y que tiene que mantener sus relaciones sociales que vienen de mucho tiempo atrás? Bueno, son ejemplos que doy al respecto. Por lo tanto, esto me permite únicamente ubicar el discurso. Donde el discurso sí es muy coincidente, el discurso laudatorio jesuita sí es muy coincidente y tiene bases muy fuertes con respecto a la realidad, es precisamente en los centros urbanos, donde los jesuitas precisamente desarrollan su actividad educativa. Ahí sí los jesuitas tuvieron una influencia enorme, se convirtieron en grupos muy importantes. En el colegio, o en los colegios jesuitas, combinaban la cátedra con el confesionario y el púlpito, y además tenían una gran influencia porque efectivamente sus colegios fueron prácticamente colegios de altísimo nivel, donde se formaron prácticamente generaciones de funcionarios o de sacerdotes que incursionaron en niveles muy altos de la burocracia eclesiástica o de la burocracia del poder hispánico. Y eso es clarísimo. El mismo Clavijero decía sobre la labor educativa: apenas hay cabildo en la Nueva España que no se componga en la mayor parte de alumnos de aquel colegio de San Ildefonso. Allí se proveían de sujetos hábiles las religiones y especialmente la de la compañía. Ordinariamente había allí 8 o 10 doctores en teología, filosofía y jurisprudencia y otros tantos sacerdotes de los mismos alumnos que después de concluidos sus estudios solían estudiar allí con la plaza de colegiales por algunos años. Y está hablando solamente de un colegio. Lo mismo pasaba en el seminario de Valladolid, lo mismo pasaba en el colegio de Pátzcuaro, lo mismo pasaba en otros colegios importantes, en el colegio de la Compañía en San Luis Potosí. La Compañía de Jesús fue, como lo es hasta la fecha, una compañía, una orden religiosa dedicada a una educación de altísimo nivel. Desde la época lo comprobó, y no solo eso, sino que formó cuadros importantes que, sin llegar a ser jesuitas, reconocían en los jesuitas la fuente de la cual bebieron una serie de valores que después de la expulsión se van a convertir en un símbolo de identidad, un tipo de patriotismo criollo nutrido precisamente desde los veneros mismos del discurso jesuita. Por lo tanto, había oidores, había canónigos, había obispos, había alcaldes, había de todo tipo de funcionarios que habían pasado por las aulas de los jesuitas. Y mucho clero secular que había pasado también por las aulas de los jesuitas aquí en la Ciudad de México y regresaba a sus regiones para tratar de buscar los mejores curatos y aspirar a formar parte más adelante de algún cabildo, de alguna catedral importante, sin dejar muchos de ellos de aspirar en algún momento a la cumbre de la carrera eclesiástica, que era la silla de una catedral, la silla catedralicia. Esto es importante porque nos contextualiza lo que era el papel o el peso de estos jesuitas al momento de la expulsión. Quizá en el diálogo podamos abundar más en las causas, ya dijo el profesor algunas, y me parecen muchas de ellas correctas, pero lo importante es también tratar de establecer cómo se dio ese proceso, porque
es muy común, es muy común que en la historiografía se hable de que la expulsión de los jesuitas prácticamente se dio en un lapso muy corto. Y esto no es así. Esto no es así. Hay que decir que la operación de extrañamiento de los padres jesuitas duró de junio de 1767. Estoy hablando de la América hispánica septentrional, porque es un proceso que se ha estudiado en todo el ámbito de la monarquía. La operación de extrañamiento de los jesuitas se prolongó del 24 de junio de 1767 hasta marzo de 1770, cuando tuvieron que pasar por territorio novohispano los jesuitas que llegaron en el galeón de Manila para, al ser expulsados también de Filipinas, camino al puerto de Veracruz para ser embarcados hacia La Habana y Cádiz. Fue un proceso increíblemente tortuoso que hay que, digamos, diferenciar, porque una cosa son las operaciones que se planearon para hacer de manera completamente coordinada la expulsión, como lo planeó el virrey de Croix y José de Gálvez. O sea, recuerden que esto, la orden llegó a Nueva España y el virrey tuvo que hacer una logística muy compleja para tratar de expulsar a la mayor cantidad de jesuitas de manera sincrónica, ante precisamente la prevención de la reacción popular por el clavijero dice, eran los idolatrados del reino, y eso era cierto, los jesuitas eran los idolatrados del reino. De tal manera que el proceso, que fue larguísimo, comenzó entre la noche del 24 y el 25 de junio, tuvo como escenarios principales aquellas ciudades donde el virrey y el visitador pudieron enviar emisarios para intentar hacerlo de manera sincrónica, pero no resultó. Resultó en la Ciudad de México y resultó de manera exitosa en la ciudad de Puebla. Se llevó algunos días en cada una de esas ciudades. Se llevó de manera exitosa en Tepozotlán, que era uno de los colegios importantes. Y se coordinó la salida de esos jesuitas de manera muy exitosa en tan solo un mes hacia Veracruz, en un proceso increíblemente tortuoso donde más de 30 mueren en Veracruz de vómito negro. Y además, muchos otros que eran ancianos tuvieron que permanecer recluidos en la Ciudad de México hasta encontrar las mejores condiciones para poder ser expulsados. En otras zonas donde se intentó llevar de manera sincrónica la expulsión, también fue un fracaso enorme. El caso más conocido es el de San Luis de la Paz, donde estaba Misión de Chichimecas en San Luis de la Paz, y el otro caso conocido también, que fue un verdadero tumulto, es el del Colegio Jesuita en San Luis Potosí. Eso sin mencionar lo que sucedió en Pátzcuaro, donde las condiciones meses antes habían ya llevado a el gobernador indígena Soria de Villarroel a una actitud de completa rebeldía con respecto a las autoridades hispánicas. A grado tal que Soria de Villarroel, aliado con distintos pueblos indígenas, creó una guardia para no permitir que los padres fueran expulsados. En San Luis de la Paz, la población se amotinó al conocer que las autoridades habían llegado a leer el decreto de expulsión. Expulsan a pedradas a Felipe Clerc, que era un irlandés que estaba en San Luis Potosí, un funcionario muy importante que construyó la Caja Real y que le tocó el boleto de ir a San Luis de la Paz a tratar de sacar a los padres jesuitas y salió por piernas. Y en San Luis Potosí, frente a lo que ya eran unos tumultos que llevaban semanas, donde los mineros de Cerro de San Pedro y la población de distintos pueblos de indios se habían rebelado, impidieron durante muchas semanas la salida de los padres jesuitas. Por lo tanto, el proceso de expulsión fue muy largo, tuvo expresiones regionales completamente diferentes y terminó precisamente con esos dos dramas que les voy a quedar a deber porque ya no tengo tiempo, que es precisamente todo el trayecto de los jesuitas y cuántos murieron en el trayecto y las consecuencias que tuvieron que pagar aquellos que se opusieron, porque hubo 85 ejecuciones después de la expulsión, cuando José de Gálvez va a todas estas poblaciones y ejecuta a 85 personas por haberse opuesto precisamente a la expulsión de los jesuitas. Yo dejaría ya lo demás para cualquier pregunta o diálogo y les agradezco su atención.